busquemos del nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Y comienzo primeramente orándole al Señor para que sea Él quien predique esta palabra. Soberano y eterno Dios, grande y poderoso, creador de los cielos y de la tierra, Señor. En este momento te ruego, Señor, que seas tú que estés llevando este evangelio a cada rincón, a cada persona, oh Dios de Isaac, Jacob y Abraham. Esto te lo ruego, te lo suplico en el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Que sea tu Espíritu Santo que esté predicando. Y vamos a leer la palabra del Señor en Eclesiastés 12. ¿Qué nos dice Eclesiastés 12:7? Y nos dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y seguimos leyendo la palabra del Señor en Lucas. Y Lucas nos va a relatar y nos va a desarrollar qué significa y qué quiere decir. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y dice Lucas capítulo 16. Y Lucas capítulo 16 nos relata la historia de Lázaro y del hombre rico. Lázaro era un hombre que era humilde, pero el hombre rico era un hombre que vestía de lino fino y hacía banquetes todos los días de su vida. Y aconteció que rico murió y Lázaro también murió. Y luego murió. Y aconteció que rico murió y fue sepultado. Y Lázaro también murió y fue llevado al seno de Abraham. Pero entonces vamos a leer qué nos quiere decir el Evangelio. En Lucas capítulo 16, versículo 22 dice: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y te ruego, envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tiene, óiganlo. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán, decía este varón. Pero la palabra es clara cuando Jesucristo cuenta esta parábola y dice: A los profetas tienen, a ellos óiganlo. ¿Y quiénes son los profetas? Los que predicamos el Evangelio de Cristo, los que salimos a predicar el Evangelio de Dios. Pero como dice Romanos
10, capítulo 10, versículo 15, y dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No todo el mundo cree en el evangelio. Muchos se burlan del evangelio, se burlan del predicador, del cristiano. Cierto, si tú eres un hombre que consultas a brujos, nadie te critica. Si eres bebedor de trago, nadie te critica. Si tú eres un hombre que mantienes en rumbo, en fiesta y en los vicios de la vida, nadie te critica. Pero cuando te conviertes a Cristo, ahí te comienzan a criticar. Ahí comienzan a decir: y eso que es cristiano, y eso que es evangélico, y eso que anda con la Biblia, y eso que predica. Solamente si te da un solo error en tu vida. Por eso dice el evangelio, y dice este hombre: Señor, manda a alguno de los muertos para que vayan allá y les diga a ellos para que no vengan a este lugar de tormento. Porque el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, y el alma va a un lugar de tormento o a un lugar de paz. Solo tú decides dónde quieres enviar y llevar a tu alma. Si lo llevas a un lugar de tormento o la llevas a un lugar de paz. Por eso sigue diciendo en Hebreo capítulo 9. Hebreo capítulo 9, versículo 24 y versículo 27. Y dice Hebreo capítulo 9, versículo 24 y 27. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera la hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y después de esto viene el juicio, donde tú vas a rendir cuenta y donde yo voy a rendir cuenta, como está escrito en la palabra del Señor, que dice de esta manera, como dice su Sagrada Escritura: porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de toda palabra ociosa que hablemos en este mundo daremos cuentas a Dios. Y dice Daniel, como dice el libro de Daniel 12, capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Como también lo dijo Eclesiastés, como lo acabo de decir la palabra de Dios: el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Y en Lucas 16 del 19 al 32 dice que el alma va a un lugar de tormento y a un lugar de paz. Lázaro, como era un hombre de Dios, fue a un lugar de paz. El rico, como era vanidoso, mentiroso, y andaba en fiesta y andaba de banquete en banquete, fue a un lugar de tormento. Pero su espíritu fue a Dios que lo dio. Su carne fue a la tierra y su alma fue al lugar de tormento. Y Lázaro, su carne fue a la tierra, el espíritu fue a Dios, y su alma fue consolada en el seno de Abraham. Tengan en cuenta eso, lo que le acabo de decir. Y por eso Daniel dice
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice la Escritura. Por eso dice Juan 11, capítulo 11, versículo del 25 al 26. Dice Juan, capítulo 11, versículo del 25 al 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo te pregunto, ¿crees esto? Por eso hay una buena noticia para los que andamos en Cristo Jesús. Que el que creemos en Él no moriremos. De hecho, yo no tengo miedo de morir, porque tengo a Cristo en mi corazón. Predico su palabra y su evangelio. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice la palabra del Señor. Filipenses 1. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice también: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Queridos amigos y amigas, el polvo volverá a la tierra, el Espíritu de Dios que lo dio, y el alma será atormentada. Eclesiastés 12:7, Lucas 16, 19 y 31, Lucas capítulo 16, versículos 19 y 31, Hebreos 9, capítulo 9, versículos 24 y 27, Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, para que lo lean y lo estudien. El polvo volverá a la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el alma vuelve a un lugar de tormento o un lugar de paz. Lázaro, como era él, un hombre íntegro de Dios, fue a un lugar de paz su alma, pero su carne fue a la tierra, al polvo, y su espíritu fue a Dios, y su alma fue consolada en el seno de Abraham. Mas el rico, él murió, su carne fue a la tierra, su espíritu fue a Dios, y su alma fue a un lugar de tormento. Dios me lo bendiga a todos.